Parece que estamos, sí, ya. Bueno, hola chicos, chicas. Estamos grabando ya probablemente el último video explicativo que tiene que ver con la guía que se les entregó el día de ayer de electricidad y magnetismo. Bueno, no es que no vayamos a seguir discutiendo respecto al tema de los fluidos, pero hay que avanzar un poco con esta materia para poder ir cerrando ya las últimas cosas que nos quedan pendientes del curso de PSU. Ya, para esta temática, materia, tenemos que entender varias cosillas. Obviamente hay una parte histórica asociada que creo que hay que complementar de lo que probablemente leyeron, y no olvidar tener presente algunos conceptos que son importantes de memorizar. ¿Ya? Yo solicité que ustedes pudiesen leer hasta la página 11 para terminar el chequeo de los conceptos que son claves. ¿Ya? Pero vamos a tratar de darle una interpretación un poco distinta o bueno, no tan distinta, sino que un poco más guiada de lo que espero que hayan leído. ¿Ya? Entonces, me voy a ir apoyando nuevamente del iPad a ver si es que a lo mejor se puede entender un poquito mejor. Y después de eso, bueno, van a recibir una guía de ejercitación para poder discutir algunos de los conceptos que son más claves. ¿Ya? Vamos revisando, entonces, aquí está la guía que espero que les hayan entregado ahí, y espero que tengan a mano ahora. Vamos a hablar de cargas eléctricas un poquito, bastante breve, solamente una explicación para poder empezarnos ya a ejercitar. Conceptos bien simples. El concepto de carga o el concepto de la fuerza eléctrica empieza bastante temprano. Ya acuérdense que tenemos del siglo V a.C. aproximadamente con Tales. Este tipo hay que sabérselo. Ya Tales está mal escrito, aquí es con TH. Este tipo hay que conocerlo porque de hecho es el que más resalta a la luz de los descubrimientos, ya, porque fue el primero que dejó escrito algo, uno de los comportamientos que tienen algunos materiales cuando se frotan, y que obviamente tienen asociadas fuerzas eléctricas. Después de que ya se estudiaron, tienen asociadas fuerzas eléctricas para poder explicar el comportamiento. ¿Ya? La frotación claramente es clave, y no olvidar, por favor, bueno, William Gilbert, que uno de los personajes relativamente importantes, después obviamente de Tales, que manifiesta, dice, algunos de los experimentos que tienen que ver con flotación. ¿Ya? Bueno, en verdad, cualquier cuerpo que sea frotado tiene alguna cierta tendencia de liberar o de recibir electrones. Entonces, una de las cosas que él pudo notar fue esa. Ya dejó algunos de los primeros vestigios. Ya, obviamente no fue hasta bastante después que Faraday, que lo vamos a conocer bastante después con los temas del electromagnetismo, hace los primeros experimentos formales en términos de números, y que los hace cuadrar con la experimentación. Pues de aquí para atrás, hasta antes de Faraday, tenemos puros experimentos y solamente la declaración de algunos efectos, pero no nada con mucha matemática asociada, ninguna explicaciones formales. Entonces, obviamente ahí tenemos un antes y un después. Ya Faraday hay que conocerlo, pero de momento no lo recuerden tanto. Lo único que hay que recordar de esta parte tiene que ver con el hecho de que la palabra electrón o eléctrico, en verdad, viene del concepto de electrón, que en griego antiguo quería decir ámbar. Ya esa es una de las preguntas que aparece en la PSU, y es importante tenerla presente porque eh, ha ocurrido que la palabra electrón o el significado de la palabra electrón se solicita en alguna de las preguntas PSU. Ya, así que eso es algo que hay que aprenderse. La palabra electrón quiere decir ámbar, porque el ámbar era el material que se frotaba para poder ver estos efectos que tenían que ver con la electricidad. Bueno, eso declarado por Tales, obviamente. Ya Tales ya era el que tenía algo del concepto con el ámbar. El ámbar, al ser frotado, atraía ciertos pedacitos de madera o etcétera. Bueno, cargas positivas y negativas. El concepto de carga es algo difícil. No es que la materia tenga un más o tenga un menos asociado. El concepto de carga es solamente una propiedad, o sea, algo propio del objeto que estamos analizando. En este caso, llamar cargas positivas y cargas negativas solamente tiene sentido desde el punto de vista de los acuerdos. Como ustedes pueden ver, de este extracto de acá, cuando se frota una varilla de vidrio con seda, tiene un cierto comportamiento, y en contraste con una varita de bonita
que se frota con piel tiene otro tipo de comportamiento, ¿ya? Ay, perdón. Entonces, esos comportamientos se contraponen y bueno, nosotros ganamos una cierta propiedad, como sale bien explicado aquí. Este es uno de los textos que está mejor explicado a mi gusto, así que pongan atención, ¿ya? En la página 3, no se olviden. Y bueno, pusimos como acuerdo entonces que las cargas, perdón, los objetos que son parecidos o tienen el mismo comportamiento que el vidrio frotado con seda, nosotros le vamos a dar, si mal no recuerdo, la carga la carga negativa. Sí, bueno, perdón. Y esta persona que está acá, Benjamin Franklin, fue el que definió el tema del concepto de la carga positiva o negativa. ¿Ya? Perdón, el vidrio va a quedar como definido como carga positiva, o sea, el vidrio frotado con seda se le llamó positivo y la ebonita frotada con piel se le llamó que tenía carga negativa, ya por ser comportamientos opuestos. O sea, cuando ustedes acercaban el vidrio y acercaban el vidrio a la ebonita, veían que se atraían. Entonces teníamos comportamientos dispares. En cambio, si poníamos vidrio con vidrio, obviamente habiéndolos frotado los dos con seda, veíamos que existía una especie de repulsión. Lo mismo con la ebonita siendo frotadas por la misma piel. Entonces, claramente veíamos, comillas, en los experimentos que existía el concepto de dos propiedades en la materia y que Benjamin Franklin, este gallo hay que acordarse realmente es importante, Benjamin Franklin tiene que tenerlo en la mente. Benjamin Franklin fue el que denominó cargas positivas y negativas a estos dos comportamientos. ¿Ya? Y eso, bueno, no fue su único aporte, claro está. Y vamos a verlo después. Pero hay que recordarse que Benjamin Franklin fue quien nombró las cargas o el concepto de cargas como positivas y negativas. O sea, si hoy día lo conocemos como más y menos, es por Benjamin Franklin. ¿Ya? Ahora, mucho ojo, el signo más y el signo menos no tienen mucho que ver con el tema algebraico, no tiene que ver con álgebra. Piensen solamente en propiedades. Son comportamientos que se ganan en uno, comportamientos que se ganan en el otro caso. ¿Ya? Así que les pido por favor no confundirse con eso. Ya, una nota importante en este caso. Dice, tabla siguiente muestra la masa y la carga de algunas partículas elementales. La que hay que acordarse, miren, de todas estas de acá, la masa es la menos relevante, no hay que acordarse absolutamente de nada de ella. Ya estos datos yo me atrevo a decir que no hay que aprendérselos de memoria de ninguna forma. Lo que sí hay que acordarse es de estos elementos. La carga eléctrica del electrón va a ser considerada como menos E, por ende el número E vale algo. En cambio el protón va a ser más E, un símbolo positivo, no porque sea un número positivo, sino que denota la carga. ¿Ya? Un protón va a tener carga eléctrica positiva. Y en este caso, si se fijan, el menos E y el más E están diciendo que tienen la misma intensidad en carga. El electrón y el protón tienen la misma intensidad en carga, pero tienen propiedades distintas, o sea, son signos de opuesto. En cambio, el neutrón tiene carga eléctrica cero. ¿Ya? Eso es algo importante, eso es algo muy muy importante. Ahora, ¿cuánto vale E? Ese E sale explicado acá. E es esto. Menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, que son esta unidad de medida de acá, que le vamos a poner atención en un ratito más. Ya, este número, el menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, es este. ¿Ya? Y no es que vaya con signo y menos por menos da más, no, uno dice menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs es la carga del electrón. Y más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs es la carga del protón, perdón. ¿Ya? Es lo mismo, pero uno le debe poner carga positiva. ¿Ya? Es curioso, pero fíjense ustedes algo interesante, un datito interesante de acá. El electrón tiene una masa de 9 por 10 a la menos 31 kilos. O sea, hay un 0, perdón, con 30 ceros hacia los lados y después ponemos 9, 1. Pero en el caso del protón tenemos por 10 a la menos 27. O sea, es 4. 4 órdenes de magnitud más grande. O sea, un protón tiene una masa 10.000 veces aproximadamente más grande que la del electrón, que es muchísimo más chica. O sea, estamos hablando de, por decirlo así nomás, una cosa simple. Una masa de 10.000 veces más grande entre el protón y el electrón. El protón claramente es más masivo.
¿ya? El único que se le contrapone en este caso es el neutrón, que tiene una masa prácticamente idéntica, salvo un par de decimales nomás, pero prácticamente son idénticas. Lo curioso es que el electrón se hace valer por su carga. Su carga es comparable con la carga del protón. En cambio, no es comparable con su masa. Su masa es muy pequeña en comparación a las masas del protón y el neutrón. ¿Ya? Eso. Bueno, principio de conservación de la carga. Bueno, esto hay que agregárselo a Franklin. Aquí tenemos uno de los primeros, de las primeros principios quizá, o primeros enunciados válidos respecto de la experimentación. Esto es todo, prácticamente todo experimental, chiquillos, chiquillas. Ya, prácticamente todo experimental. ¿Qué quiere decir eso? Que es re difícil extraer estas ecuaciones como de la mente, nomás como que a alguien se le ocurrió. No, en realidad no es así. Ya tienen que ver con con el uso de experimentos, ya para poder determinar ciertos comportamientos y a partir de eso intuir cosas. ¿Ya? Franklin decía que no hay ni destrucción ni creación neta de carga eléctrica, o sea, no se crean ni positivos ni negativos. Siempre son los mismos los que están dando vuelta y se traspasan de un lado a un lado. Y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva. ¿Ya? Eh, bueno, es evidente que si el sistema está cerrado, perdón, sistema aislado, no hay intercambio de partículas entre el exterior y el interior, así que obviamente la carga no se va a mover, ¿ya? Y vamos a tener siempre la misma cantidad de carga que vimos al principio, o sea, la misma cantidad de cargas positivas y la misma cantidad de cargas negativas antes o después de un proceso termodinámico, ¿ya? El tema de la cuantización de la carga, esto es un tremendo tema y da que hablar en muchos aspectos, porque parece ser que la carga eléctrica no se va a encontrar en cualquier número, ya no cualquier múltiplo. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica está determinada por cuántos protones tiene de más, o cuántos protones tiene de menos, o cuántos electrones tiene de más, o cuántos electrones tiene de menos, un material. Entonces, si eso es así, bueno, aquí alude la cuantización de la carga. La cuantización de la carga dice que la cantidad de cargas que están dentro de un cuerpo en cuestión, o un sistema, es cuantificable, o sea, se puede contar. Es fija la proporción, no es cualquier número, es fija, es un valor fijo. ¿Ya? Y eso es importante de saber porque antiguamente no se sabía de la existencia ni del protón ni del electrón. Así que obviamente había que definir alguna de las cosas. ¿Ya? La cuantización de la carga es una de las cosas importantes. O sea, comillas, la carga no se crea ni se destruye, ¿ya? Y aquí no es que solo se transforma. Lo que pasa aquí es que solamente cambia de posición. Ya son la misma cantidad de electrones que de protones, en principio, a no ser que el problema lo diga, y eso. Ya el principio de conservación de carga aparece precisamente por eso. Y bueno, con la cuantización, acuérdense, solamente vamos a tener un número cuantificado de cargas, no es cualquiera, no es un número cualquiera, no vamos a tener jamás 2,5 electrones de carga, ya es imposible. Cuantizado quiere decir que se pueden contar, entonces siempre vamos a tener un electrón o dos electrones o tres neutrones, etcétera, un número entero cuantificado, ya no así 3,5 neutrones, eso no existe. Eso no existe, ¿ya? Así que hay que tenerle presente eso. Bueno, medición de la carga eléctrica. Esta es una de las peores definiciones que he leído, ¿ya? Bastante mala en ese sentido. No, yo diría que realmente no hay que pescarla mucho, porque habla de cómo se mide la carga eléctrica. Y bueno, cuál es su simbología. No olvidar que se representa con la letra Q minúscula o Q mayúscula, no hay ningún problema. ¿Ya? La carga Q se denota con o sea, la carga eléctrica se denota con la letra Q. Y bueno, se dice que se mide según la cantidad de electrones que tengan exceso o la cantidad de electrones que tengan defecto. Aquí me hago uso un poquito del iPad y ojo con esto porque hay que tener cuidado con esta nomenclatura o esta forma de comprender. Tenemos un sistema en el cual tenemos cargas positivas y negativas, que la voy a dibujar ahora. Ahí estamos, tenemos la misma cantidad de cargas positivas y de negativas. ¿Ya? El tema del cuando uno pone más Q o menos Q, uno dice que, por ejemplo, este sistema o este aparato tiene una carga Q, cuando
cuantifica cuántas, voy a poner aquí sumatoria, cuántas son positivas, y suma, voy a ponerle al revés, cuántas son negativas. De hecho no debería haberlo puesto así, voy a ponerlo reforma, perdón. Las cargas positivas más la suma de las cargas negativas. Ya, ese es el tema del cómo medir la carga. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si es que yo solamente considero esta cantidad de cargas? Estoy sumando, veo, hay 1, 2, 3, 4 cargas positivas. 4, entonces tenemos la suma de los Q positivos debería ser 4 Q positivos. Más la suma de las cargas negativas, que tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 4 cargas, que voy a ponerle aquí este negativo, que son positivas. Entonces, en términos estrictos, la carga Q total del sistema debería ser aproximadamente 0, o derechamente 0. Porque la suma de cargas positivas versus la suma de cargas negativas da lo mismo, ¿ya? Y como no hay exceso, entonces el valor de la carga del sistema va a ser lo que nosotros contemos. ¿Ya? ¿En qué se mide la carga eléctrica? Dice ahí, en coulombios o coulombs. ¿Ya? Los coulombs son re importantes en este sentido, tienen símbolo C como sale descrito, pero la definición es un poco ambigua. Realmente esa definición yo diría que no la pesca. Dice, se define como la cantidad de carga que a la distancia de 1 metro ejerce sobre otra cantidad de carga igual la fuerza de 9 por 10 a la 9 newtons. ¿Ya? Realmente es absurdo esto porque todo esto tiene sentido cuando ustedes pasan un poquito más adelante y alcanzan a ver el tema de la fuerza eléctrica. ¿Ya? La fuerza eléctrica tiene esta forma de acá y que solamente la voy a mencionar ahora por una cuestión de que hay que entender qué demonios me dijeron allá atrás, como en el concepto de un coulomb. Entonces, la fuerza eléctrica, o la ley de Coulomb que se le llama, la fuerza eléctrica es igual a una constante, K sub 0 llamada acá, por carga 1 por la carga 2, de hecho voy a borrar esa, por la carga 2 partido por la distancia al cuadrado. Le pongo d cuadrado, no r cuadrado, para que se entienda mejor y vamos a asociarlo con gravitación. Es igual a la ecuación de gravedad. Igual. Con la única gran diferencia que aquí no tenemos masas, sino que tenemos cargas. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, imaginemos que sabemos la constante. De hecho, la constante la sabemos. La constante es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulomb cuadrado. Entonces, esa cuestión va a ajustar estas unidades para que todo nos dé las unidades de fuerza, que es el newton. ¿Ya? Si Q1 vale 1, si Q2 vale 1 y D vale 1, entonces el resultado sería que la fuerza solamente sobrevive la constante, que es 9 por 10 a la 9 newtons, ¿ya? ¿Y qué es lo que sale en la definición de acá? Que se lo voy a mostrar, dice, se define como un coulomb, se define como la cantidad de carga que a distancia de 1 metro ejerce sobre otra la cantidad de carga, a otra cantidad de carga igual, la fuerza de tanto. Ya pues, el resultado que vimos en el iPad es consistente con eso, pero solamente porque si la carga es una, o la carga es un coulomb, este Q va a ser 1, este Q2 va a ser 1. ¿Ya? Si la distancia es a 1 metro, como sale ahí en el texto, entonces multiplicación de unos, divisiones de unos, solamente va a quedar viva la constante. ¿Ya? Eso. Dice, un coulomb corresponde a 6.25 por 10 elevado a 18 electrones. ¿Cómo se calcula eso? Eso lo vamos a revisar en clases una vez que podamos tener ahí el pizarrón y quizás se pueda arreglar un poquito más fácil todo este entuerto, ya de las clases como interrumpía. Pero créanle, eso es uno de los números que hay que recordar. Este número es de memoria, derechamente de memoria, ¿ya? Y la carga del electrón es una de las cosas que hay que saberse también de memoria. Estos dos datos son valiosísimos para todos los ejemplos de electricidad y magnetismo.
todos, valiosísimos. O sea, en un coulomb de carga hay 6,25 por 10 a la 18 electrones. Y la carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Ya? Eso es todo. Cosas interesantes. La distribución de cargas eléctricas en los conductores. Ya, si un material es conductor, suele decirse que tiene mucho electrón libre. Ya, muchos electrones libres. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si uno tiene... Me apoyo de nuevo el iPad. Si uno tiene muchas cargas dando vueltas, así, los conductores tienen la facilidad de hacer que algunas partículas que están cargadas, o sistemas que están cargados, las cargas negativas, en este caso, puedan irse a un lugar ya más especial. ¿Ya? Que en este caso son los bordes, y sale explicado en el texto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cargas iguales se repelen. Entonces, si nosotros tenemos cargas negativas dentro del sistema, las cargas negativas se van a querer repeler entre sí por las fuerzas eléctricas. ¿Ya? Y si eso es así, entonces, como son libres, las cargas se van hacia los bordes. ¿Ya? Espero haber sido relativamente claro. El diagrama de ahí no es muy claro en verdad. ¿Ya? ¿Qué es lo que ganamos con eso? Bueno, una invención de un elemento bien importante. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, acá un árbol en una noche o en un día en donde tenemos probabilidad de que existan rayos, caídas de rayos, ¿ya? Lo interesante es lo siguiente, porque cuando las nubes pasan por cerca del suelo, se empiezan a cargar por roce y empiezan a tener cargas negativas. Cuando tiene cargas negativas, entonces obviamente es porque si se lo quitaron al suelo, el suelo va a tener cargas positivas asociadas. ¿Ya? Y no solamente el suelo, sino que el árbol también. Ahora, no quiere decir que solamente tengan cargas positivas, ya también hay cargas negativas dando vueltas. Muchas cargas negativas. El tema está en que hay mayor cantidad de positivas que negativas. Y ahí uno dice, ojo, este árbol tiene carga positiva mayor que cero. En cambio, las nubes tienen una energía menor que cero. Perdón, una carga menor que cero. Si eso es así, entonces los electrones, que en este caso son los que se mueven, los electrones van a querer bajar porque se sienten atraídos por alguien que tiene una carga positiva. ¿Cómo se llama esto? Cargas distintas o signos, comillas, distintos de carga se atraen, por lo que habíamos visto. Y como el árbol es el que está más cerca, los rayos van a tender a ir hacia el árbol. ¿Ya? Ahora, uno no quiere que su árbol favorito, por ejemplo, de las niñez, le caiga un rayo encima, ¿ya? Porque es muy propenso en una noche de tormenta eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Y aquí hay que atribuir otro buen dato a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin sabía que si tenía un conductor eléctrico muy alto, afilado, en este sentido, el tipo sabía que como las cargas eléctricas negativas son las que se repelen por dentro y son libres, las cargas negativas... Ay, perdón. Bueno, se pueden ir hacia los bordes, perdón. ¿Ya? Pero como esto está tocando a la Tierra, esto va a tender a tener todas las cargas que estén de más en todo esto. ¿Ya? ¿Y cuáles son las cargas que están de más? Bueno, las positivas. Las positivas se van a querer ir hacia allá para tener un... O sea, no es que se vayan para allá, porque las cargas positivas son protones y ya vimos que tenían gran masa. Los únicos que sí se mueven, y eso es un dato bueno para anotar, son los electrones. Entonces, los electrones que tengan exceso este artefacto conductor, los va a tirar hacia abajo porque se van a sentir atraídos por las cargas positivas que están en el suelo. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Como van a empezar a arrancarse elementos negativos de esta puntita, vamos a quedarnos con las positivas acá. Y que se fueron al borde porque entre sí se repelen. ¿Ya? Ellas van a querer alejarse lo más posible de la otra. Y etcétera. ¿Cuál es el tema? Que como esto está cargado, todo esto está cargado con una carga positiva y tenemos un punto más afilado y mucho más alto que el árbol, entonces la nube va a querer
tirar hacia abajo. Uy, voy a ponerle al revés. Va a querer tirar hacia abajo el exceso de cargas negativas que tiene. Y eso es lo que genera un rayo. Un rayo es una caída de los electrones que tienen exceso a la nube para poder tocar, en este caso, un invento genial, que este es el pararrayos. ¿Ya? El pararrayos lo único que hace es hacer que las nubes boten su rayo en él. Y así volvemos menos peligroso la caída de los rayos porque sabemos que probablemente vaya a caer en su punta. Ya eso hay que agradecérselo a Benjamin Franklin, que obviamente es el tipo que hizo el invento. Ya, ¿cómo lo supo? Bueno, porque acá, como sabía que las cargas se iban hacia los bordes, inventó algo de puntas muy afiladas para acercar las cargas que eran de un mismo signo. Entonces ahí en este sector, había una gran condensación o un gran conglomerado de partículas positivas. ¿Ya? Y eso hacía posible que obviamente pudiésemos controlar más o menos la caída del rayo. Ya, bueno, ¿qué llamamos conductores entonces? Según el texto, los conductores son aquellos materiales en los cuales tenemos hartos electrones libres dando vueltas. Ya, por así decirlo, es como un átomo que está lleno de electrones chicos alrededor, que son los que estoy dibujando, y que ellos son libres. Entonces ellos pueden arrancar dependiendo de si es que alguien los atrae más o los atrae menos. ¿Ya? En general, estos materiales se les conoce como conductores. Ahora, hay otros materiales que no tienen muchos electrones en la parte exterior, entonces no hay nada que intercambiar, al medio por lo menos, y son propensos a solamente mantener un bloqueo, por así decirlo, del movimiento de las cargas. ¿Ya? Estos de acá se llaman aislantes, porque no tienen o tienen muy pocos electrones libres, o llámenlos dieléctricos. ¿Ya? Un dieléctrico es lo mismo que un aislante. ¿Ya? De ahora en adelante lo vamos a empezar a llamar dieléctrico, ¿ya? Lo que más se puede. Eso, ¿qué más? Tenemos el tema, ya, las formas de electrización. Existen solo tres, ¿ya? Por contacto, que es muy simple, ¿ya? Un cuerpo que está cargado, me voy a apoyar del iPad. Un cuerpo que está cargado se acerca a otro que tiene carga neutra. Por ejemplo, este tiene carga cero, aproximadamente cero, y este tiene carga, vamos a llamarlo positivo. 4 coulombs, pensemos, ¿ya? Por decir algo. Cuando estas esferas entran en contacto, cuando las esferas son conductoras, hay un traspaso de cargas asociado. O sea, como a este tipo le sobran 4 protones y le falta un electrón para poder equilibrar, entonces obviamente el tipo puede pensar en vender, o por así decirlo, intercambiar protones o electrones con otro cuerpo, ya que en este caso va a ser este otro. Ok, ¿qué es lo que pasa? Entramos en contacto, como son conductores, vamos a asumir que estos dos son conductores, hay intercambio. O sea, los más que tenía este asociado de acá, en exceso, van a buscar o moverse o tratar de equilibrar el tema de los signos más o los signos menos que tiene esto, que tiene el otro cuerpo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Como aquí existe un exceso de masas negativas y acá no hay ni uno de los negativos se va para allá. ¿Ya? El resultado final lo podremos ver aquí. Tenemos 4 cargas positivas, 5, 6. La única forma de equilibrarlas es dejándolas en 3 y 3. Entonces este va a tener un más, 2 más, 3 más y un negativo. Ups, perdón. En cambio el otro va a tener un más, un más, un más y un negativo. Que en este caso las cargas están equilibradas. ¿Ya? Son iguales. 3 más con 1 menos, 3 más con 1 menos. La idea es equiparar las electrizaciones. Ahora, lo que sí sabemos es que si este cuerpo estaba cargado positivo, curiosamente después de este intercambio que estábamos mostrando acá, este quedó con más cargas positivas que negativas y este también quedó con más cargas positivas que negativas. Así que el resultado final es que los dos cuerpos
tienen la misma carga, por ende tienen el mismo signo. Ya en este caso terminó una carga positiva final y este terminó una carga positiva. Así se electriza un cuerpo. O sea, ¿qué quiere decir electrizar? Uno que es neutro, ahora ya no lo es. Ya le cambiamos la carga. Eso tiene que ver con la electrización. Esa forma de electrizar, en donde hay contacto directo, se le recibe el nombre de electrización por contacto. ¿Ya? Electrización por frotamiento, que es una de las que están ahí, la segunda, dice, bueno, al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros, o número de electrones igual al número de protones, ambos se cargan, ¿no? Uno con una carga positiva y el otro con cierta carga negativa. ¿Ya? Aquí es evidente porque cuando nosotros frotamos una barrita, por ejemplo, con un trapo, el trapo y el tubito pueden intercambiar por las propiedades que sea que tengan. Alguno siempre va a tener la necesidad o la facilidad de aceptar electrones y hay algunos que tienen la capacidad más de soltarlos, pero nunca son equilibrados. Ese es el tema. Hay un pequeño desequilibrio. Entonces, cuando frotamos, al frotar, generamos en los cuerpos, por ejemplo, en dos cuerpos neutros, y este es Q2, que es igual a 0, ya puede llegar a pasar que si 2 frota al cuerpo 1 o viceversa, entonces el resultado final va a ser que Q1, perdón, va a ser que Q1 tenga carga distinta o carga cambiada de Q2. ¿Ya? Porque al hacer intercambio, o sea, al frotar, hay intercambio de cargas. ¿Ya? Y no es derechamente menos Q, pero vamos a decir que... creo que vamos a tener que cambiar esto. Al frotar entonces sabemos que como resultado los dos cuerpos tienen carga opuesta. ¿Ya? O sea, si decidimos frotar una cosa con otra, el resultado final va a ser que una tiene un signo positivo y la otra va a tener el signo negativo. ¿Ya? Eso es lo que pasa, porque si frotamos dos cosas neutras, una se va a quedar con electrones y el otro va a perder electrones. Eso hace que uno quede electrizado. Ya, voy a ponerlo así. No lo voy a dejar así. ¿Ya? Entonces espero que se haya entendido. Insisto, por las propiedades químicas de cada elemento, vamos a tener signos cambiados de carga. Ya aquí sale una cuestión que es re importante, el cómo leerla, la serie trigoeléctrica. ¿Y qué nos está diciendo? Dice un signo más y hasta acá un signo menos. Vidrio, mica, lana, etc. ¿Ya? Los que están más hacia la izquierda o los más cercanos al más, cuando se frotan con lo que tenga más cercanía hacia el menos, hay que ver quién ayuda más. ¿Ya? O sea, en este sentido, por ejemplo, si frotáramos vidrio con mica, el vidrio quedaría, como está más cerca del más, el vidrio quedaría positivo y la mica quedaría negativa. Hay que ver cuál está más cerca del menos, por ejemplo. Si frotamos azufre con algodón, entonces el azufre, como está más cerca del menos, el azufre sería menos y el algodón sería más, porque está más cerca del más. ¿Ya? Esa es la forma de ver la serie trigoeléctrica que tiene que ver con las frotaciones dentro de la electrización. Ya, electrización por inducción. Esta es la más complicada. Ya es muy difícil de entender. En general, cuesta de entender porque requiere de muchos parámetros para poder electrizar el cuerpo. Imaginemos que este es el cuerpo C o el cuerpo circular que tiene la misma cantidad de cargas negativas que positivas, pero este tipo es un conductor. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa si le acercamos un objeto con un exceso de cargas positivas, por ejemplo? Las cargas negativas se van a sentir atraídas por él y en el caso del cuerpo va a quedar como polarizado, o sea, va a tener las cargas negativas a un lado y las cargas positivas a otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mantenemos cerca la barrita, que es lo que está aquí, van a seguir los electrones acá dando vueltas y cuando nosotros conectamos el conector a tierra, el exceso que observe esto va a irse hacia la Tierra y la Tierra va a proveer electrones en el caso de que se necesiten. Cada vez que nosotros conectamos algo a Tierra, la Tierra busca generar eso que esté neutro. ¿Ya? En este caso no es que le vaya a sumar protones,
la Tierra no es que sume protones, porque los protones no se pueden mover de su lugar. Son muy gruesos, por así decirlo, son muy masivos. En cambio los electrones sí. Entonces, como aquí faltan electrones, o sea, faltan protones, la Tierra no es que los provea. Lo que va a hacer es sacar a los electrones de acá. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es que conectáramos aquí la Tierra, entonces los electrones se irían y la pelotita quedaría positiva. Y no hay ningún problema con eso, está correcto. El tema está en que la electrización para la PSU hay que tenerle cuidado, porque cuando conecta la Tierra acá, uno lo que hace va a ser o entregar protones o liberar electrones. Lo que pasa aquí en este caso debería ser que a lo mejor se liberan electrones. Y es válido. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Uno entra en contacto con esto. En general la Tierra se pone al otro lado. ¿Ya? Así que dependiendo de dónde les dibujen la Tierra, entonces vamos a ver si es que los electrones se arrancan, como en este caso, se arrancan porque está sobrepoblado, o si es que hubiese sido positivo, suben electrones para poder equilibrar las positivas. ¿Ya? El tema está que al final de este cuento, cuando ya conectamos la Tierra, se arrancaron electrones o se ingresaron electrones, sacamos la Tierra y vamos a ver que la carga está cambiada. La carga del cuerpo va a estar cambiada. Entonces ganó una carga eléctrica, como sale aquí en el cuarto paso. En este caso, la esferita tendría carga negativa porque le acercaste una carga positiva, ya para poder drenar, por así decirlo, su problema. Y ahí vamos con la última, la ley de Coulomb. Ya cosas interesantes. La ley de Coulomb es idéntica a la ley de gravitación de Newton, idéntica. De hecho, la forma es la misma. ¿Ya? Las grandes diferencias están en que ya no tenemos masas asociadas a múltiplos de masa, sino que tenemos múltiplos de carga. Sabemos que la fuerza eléctrica sirve como atracción, pero también de repulsión. Ya no es como la gravitación, que siempre es atractiva. Así que esa es una de las grandes diferencias que hay que acordarse. ¿Ya? Sigue siendo igual al múltiplo de las cargas, en este caso, e inversamente proporcional a la distancia. ¿Ya? Y obviamente cumple con la tercera ley de Newton en el sentido de que, por ejemplo, si estas dos se atraen, o sea, o estas dos se repelen, entonces si esta está repeliendo a esta, entonces esta también repele a la otra. ¿Ya? No se olviden de los principios de acción y reacción. Y bueno, es una magnitud vectorial porque claramente es una fuerza. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar, este es un pequeño diagrama de un electroscopio que hay que tratar de interpretar. Antes de seguir con la fuerza eléctrica, espero que haya quedado relativamente claro. Entonces, si le acercamos una carga positiva a este electroscopio, lo que va a pasar es que si esto es un conductor, los electrones se van a ir para allá porque se sienten atraídos por los positivos, por ejemplo. Y como esto está conectado a la parte interna de la botella, al acercar cargas positivas y esto alejarse, esto deja con cargas positivas a las partes de abajo porque esto está polarizado, cargas negativas aquí, positivas acá. ¿Qué es lo que pasa? Al tener cargas iguales en la parte de abajo, esto tiene unas patitas que pueden ser dos metales y se van a empezar a alejar porque se repelen. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cuánto se alejen, quiere decir cuánta carga metieron por estos lados. Y así se cuantifica cuánta carga tiene algo. ¿Ya? Ahí sabemos el Q, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que pasa con esa constante? Esa constante tiene el valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado partido por coulomb cuadrado. ¿Ya? Es igual a la técnica de gravitación, idéntica, lo único que cambia es la constante. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es la constante? Bueno, se le suele llamar constante eléctrica o la constante dieléctrica, como sale acá de este medio. ¿Ya? Tiene que ver con el vacío. Y esa ecuación no es necesaria. ¿Ya? Esta de acá no es necesaria, no es necesario estudiar. Creo que acá estamos. ¿Ya? La fuerza como desciende con la distancia, con el cuadrado de la distancia, entonces cuando nosotros ponemos el doble de la distancia, la fuerza eléctrica disminuye la cuarta parte, que es 2 al cuadrado. Si nosotros separamos los cuerpos al triple, lo que veremos es una disminución de la fuerza de un noveno. ¿Ya? Y así sucesivamente. Bueno, aquí hay una tabla de los materiales que hay con las distintas constantes dieléctricas para poder hacer algunos estudios. ¿Ya? Y eso creo que es todo. ¿Ya?
El tema del campo eléctrico lo vamos a discutir durante la próxima jornada, ¿ya? Pero preocúpense de hacer el checklist de estas cosas y verificar que efectivamente todavía saben todo lo que deben saber, ¿ya? Van revisando aquí los conceptos clave. El resto lo vamos a ver en clase, ¿ya? Chicos, chicas, espero que haya sido bueno, ¿ya? Por lo menos esta primera interpretación. Campo eléctrico... perdón, me faltó el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico podemos tener esa expresión, ya, pero la vamos a ver con mayor detalle cuando yo esté ahí la próxima semana. Ya es realmente complejo imaginarla solamente así como una especie de ecuación, ¿no? Ya. Lo que sí sabemos es que el campo eléctrico es, por así decirlo, como las reglas del juego de las cargas, como cómo se tienen que mover, por así decirlo. Por definición, se definió que la carga positiva le salen vectores de campo. En cambio, la carga negativa se le juntan todos por los todos lados los vectores de campo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si acercamos una positiva a una negativa, sus líneas de campo se van a empezar a asociar. Y nosotros podríamos dibujarlas, por ejemplo, aquí. Y ni un problema. El tema está en que si nosotros ponemos una partícula positiva aquí, de prueba, solo para probar, la partícula positiva sería repelida por esta y sería atraída por esta. Entonces, como que sigue la línea de campo. ¿Ya? Las líneas que generan estas dos partículas, si yo pongo una aquí entre medio, positiva, se va a empezar a mover para allá. ¿Ya? Y bueno, eso es todo por el momento. Revisen por favor su guía y revisen más o menos cómo vamos. ¿Ya? Si es válido, podría solicitar que les entreguen la primera guía de ejercicios, a pesar de que puede ser un poco pronto, se las podemos entregar. ¿Ya? Para que puedan empezar a ejercitar y puedan verificar cuáles son las alternativas correctas de alguna de las preguntas tipo PS. ¿Ya? Por cualquier cosa, quedo atento. ¿Ya? Estamos hablando, cuídense, no se olviden de terminar las actividades y seguir leyendo, obviamente, el tema de la corriente eléctrica y acumulando dudas para la próxima jornada en que yo esté. ¿Ya? Eso, cuídense, que estén muy bien. Chau, chau.